por razones obvias y evidentes, la mayor parte de estos recursos han sido destinados a Piura, pero destaca también lo correspondiente a La Libertad y Lambayeque. Siguiente. En términos de monto son 878 destinados a Piura, 324 a La Libertad, 223 a Tumbes, 222 a Lambayeque, Lima 122, 85 millones a Ancash. 65 puentes, 20.000 viviendas temporales a instalarse, 30 vías y redes de saneamiento, 9.600 puestos de trabajo y 287 actividades de prevención. Ese es el balance de esta primera cosecha de iniciativas. Como decía, estas son las aprobaciones en términos del inicio de obras, que ciertamente es materia de preocupación e interés de parte de los representantes aquí constituidos. Señalar que en este cuadro vemos los montos, la convocatoria, la fecha de inicio de actividades. Como podrán apreciar, la inmensa mayoría de estos proyectos van a comenzar su ejecución en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque los procesos, a pesar del mecanismo simplificado que tenemos, igual se demoran. Ya hay varios de los procesos convocados, hay algunos que todavía no se han convocado, pero lo que tenemos frente a nosotros es la ejecución comenzando en septiembre. En términos del plan, quiero compartir con ustedes algunos lineamientos generales. Nosotros estamos recogiendo la información que nos han enviado los sectores. Los sectores han tomado como punto de partida las fichas EDAN que el INDECI les ha remitido. Esa información está siendo sistematizada por los sectores, que a su vez nos alcanzan la información a nosotros. La información alcanzada por los sectores respecto al catastro de daños es organizada y priorizada por la autoridad. A partir de esa priorización, nosotros esperamos poder contar con un plan de reconstrucción con cambios, el mismo que identifique la obra que será ejecutada, que asigne además una responsabilidad en las autoridades para la ejecución de esta iniciativa, que señale adicionalmente la entidad encargada de recepcionar estas obras y finalmente que determine la modalidad de ejecución de los proyectos. En principio, tenemos hasta el 30 de agosto para terminar y publicar el plan. Este plan, una vez que se hace público, es socializado con los alcaldes y los gobernadores. Tenemos 10 días para recepcionar reacciones, opiniones, sugerencias, luego de lo cual el plan es sometido a consideración y aprobación por parte del Consejo de Ministros. Una vez que el plan es aprobado por el Consejo de Ministros, el mismo es presentado ante el Congreso por el Premier, ante el Pleno del Congreso, ¿no? Entonces, ese es el esquema que tenemos por delante. Estamos ya finiquitando los últimos detalles del plan. Yo estimo que es muy probable que tengamos el plan listo antes del 30 de agosto. Así que vamos a tener más tiempo para el proceso de consultas. Eso sería todo, señora Presidenta. Gracias, señor Pablo de la Flor. Le damos la bienvenida a las congresistas Melgarejo y Ananculí, de Ancash y de Ica. Me ha pedido el uso de la palabra el congresista Yuyes, Salaverry, Ceballos, Segura, Takayama, Velázquez, Flores, Domínguez. Vamos dando el uso de la palabra, luego la congresista Melgarejo, al congresista Yuyes de Tumbes. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Darle la bienvenida al señor Pablo de la Flor,
que es el director ejecutivo de la RCC. La vez pasada, cuando recién nos habíamos instalado, Presidenta, conversábamos sobre la reconstrucción, que si bien es cierto, tuvo dos etapas, en este caso la rehabilitación primero, que era la inmediatez de algunas medidas de emergencia que se dieron en muchas regiones, y una de esas era la mía, que es la de Tumbes. Quedaban ciertas dudas. Por ejemplo, yo tengo dudas aquí cuando mencionan en la distribución de intervenciones aprobadas, dice fichas de colegios, y menciona un 0.9, que debo suponer que son 900.000 soles, o no sé si me equivoco, de acuerdo a los 223 millones que van destinados para la región de Tumbes. Pero allá el 70% de los colegios, Presidenta, datan de los años 70. Y si bien es cierto, los colegios no se han caído, no esperemos que se caigan, porque de repente lo que están viendo son cuestiones superficiales, como por ejemplo, los techos. Normalmente en Tumbes siempre llueve, pero ya esa infraestructura no ofrece la garantía por los años propios de vigencia que ha tenido para que puedan seguir funcionando. Del otro modo, en Tumbes es lamentable decirlo que no hay realmente una canalización en cuanto a lo que son las vías o los accesos, sea a través de las pistas, a los bordes de las veredas, tanto en la ciudad principalmente. Y entonces eso también es preocupante porque no hay como un drenaje pluvial cuando se vienen las avenidas. Entonces yo no sé si el director ejecutivo nos podría explicar en los colegios, en mi caso, ¿no? Y al mismo tiempo también en lo que es la prevención. En la prevención ponen 118.3 millones, de los cuales ya extraoficialmente sé, porque hemos hablado con el ministro de Agricultura, que prácticamente 103 millones es el descolmatado de los ríos Tumbes y Zarumilla. Entonces, solamente quedaría un a favor de 15 millones, que no sé cuál será el destino de esos 15 millones. No sé si estamos hablando de quebradas u otros, ¿no? Pero que tendría que, en todo caso, puntualizar. Y del mismo modo quedan todavía vacíos y dudas, como por ejemplo, en algunos puntos, como es en actividades y proyectos aprobados, sí está puntualizado, como por ejemplo, 212 fichas técnicas de emergencia en 12 regiones, dice. Sin embargo, en la primera parte dice 21 ríos y 11 quebradas, no sé dónde. También dice 65 puentes, no sé en qué regiones serán los puentes. Después habla de la instalación de 18.000 viviendas, no sé en qué regiones van a ser viviendas, ¿no? Y en lo que habla de las 9.609 puestos de trabajo, bueno, ahí ha sido puntual, que esto se está dando a través del Programa Nacional de Trabaja Perú, pero que aún así lo que no compagina con lo que se está poniendo allí es nuevamente en este cuadro de transferencias por región y tipo de infraestructura. Por decir, el empleo para Tumbes, 400.000 soles. Entonces, no sé cuál ha sido, digamos, esa captación a través de los gobiernos regional, en este caso regional, o los gobiernos locales, la información que se ha dado. Yo quiero que sea puntual, porque yo también tengo que reconocer que en mi región, lamentablemente, tanto el gobierno regional como los locales, pues no tienen fichas, digamos, para presentar, no tienen proyectos de inversión pública, y esa es una crítica que va a favor más bien de mi región. Porque si es así, de todas maneras el gobierno tiene que sensatamente tomar en cuenta este asunto, porque el hecho de que a través de estos gobiernos subnacionales puedan también tener la información, no quiere decir que porque no se le alcancen en su debido momento, Tumbes tenga que estar relegado con esta postergación de presupuesto. Así que en ese sentido, esas son mis preguntas, de repente más adelante podría hacer algunas otras. No, gracias. Gracias, congresista Yuyes. Le damos el uso de la palabra al congresista Salaverry. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo quisiera pedirle con su venia que usted autorice que pueda hacer pregunta y respuesta, porque dependerá mucho de lo que nos responda el señor de la Flor para poder repreguntar. No sé si usted lo tiene a bien, Presidenta. Si los congresistas están de acuerdo, no hay ningún problema. ¿Quieren utilizar esa metodología? Entonces, con Gracias, la venia Presidenta. de usted, le damos el uso de la palabra al señor de la Flor
para que pueda Perfecto. absorber las preguntas hechas por el congresista Yuyes de Tumbes. Muchas Sí, gracias. congresista, yo creo que mi presentación quizá ha generado dudas y confusiones innecesarias. Lo que he presentado es el avance de obras que hemos arrancado de manera temprana a lo que va a ser el paquete de la reconstrucción. El paquete de la reconstrucción son poco más de 20.000 millones de soles y estamos comenzando con unas obras que tienen el foco puesto en prevención, ¿sí? Entonces, el hecho que aquí tenga usted estos montos no significa que esa sea una situación estática a futuro, ¿no? Cuando tengamos el plan listo, lo que vamos a poder determinar en el plan va a ser las obras específicas, cada una de ellas reseñada, los montos y, en fin, toda la información a la que usted de alguna manera alude. Los detalles se los podemos brindar, no habría ningún problema, se los podemos brindar después, o sea que yo tomo nota y enviaremos una comunicación dando los detalles de cada uno, el desglose de cada uno de estos elementos. Las fichas de colegios. Las fichas de colegios, reitero, son aproximaciones técnicas al trabajo que se va a tener que realizar. Estamos facilitando esa labor preparatoria por parte del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos previsto invertir en reconstrucción y rehabilitación de colegios aproximadamente 2.000 millones de soles. Eso es lo que estas fichas van a gatillar. Estas fichas, cuando terminen de realizarse, van a proporcionarnos una radiografía detallada de lo que está ocurriendo con los colegios en cada región. Y en función de esa información vamos a gatillar inversiones de poco más de 2.000 millones de soles en rehabilitación y reconstrucción de colegios en todas las zonas afectadas. Entonces, sí, los colegios son un pilar importante de este esfuerzo, ¿no? Y perdón, no solamente va a ser reconstrucción de infraestructura física, sino que estamos aprovechando la oportunidad de la reconstrucción para renovar el mobiliario escolar, ¿no es cierto?, y lograr un estándar básico mínimo de calidad en los colegios que se reconstruyan, ¿no? Le damos el uso de la palabra al congresista Salaverry. Gracias, presidenta. Saludar la presencia del señor de la Flor en esta comisión. Yo creo que es importante, presidenta, que el señor de la Flor, que es la cabeza de esta autoridad para la reconstrucción, nos pueda informar qué cosa encontró o si han hecho una evaluación de los trabajos de prevención que hizo el gobierno del señor Humala y que invirtieron cerca de 3.000 millones de soles. No vaya a resultar, presidenta, que se estén proyectando obras de encauzamientos, reforzamientos que supuestamente ya fueron ejecutadas en el gobierno anterior o que nos dijeron que fueron ejecutadas y que de repente nunca se hicieron. Si es que han podido hacer esa evaluación para tener como punto de partida, ¿no?, qué es lo que falta en base a esa inversión ya realizada, qué es lo que encontraron y qué es lo que se hizo. No sé, presidenta, como habíamos quedado preguntas y respuestas, si es que tienen esa información. ¿Esa es tu única pregunta? Tengo varias, pero... No, pero siga yo. No, yo preferiría que responda. ¿Sí? ¿Seguro? Casi interrogatorio, ¿eh? Ya. Bueno, no hemos hecho una evaluación de lo actuado respecto del tema que le preocupa al congresista. Sí debo señalar, sin embargo, que hemos consultado con los técnicos y los expertos nacionales e internacionales, incluyendo a la misión técnica holandesa, a los técnicos japoneses, a los técnicos de distintas nacionalidades que felizmente como resultado del fenómeno del Niño nos visitaron, hicieron un diagnóstico rápido y el consenso en general es que resulta fundamental descolmatar ríos. Esa es una práctica consensual, es darle mayor volumen al río, retirar el material. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entendemos, no obstante, de que la solución permanente, por ejemplo, al problema del río Piura, el río Piura es un río que se desborda de manera recurrente y hay registros históricos muy antiguos de actividad en el río Piura. La solución permanente no se agota en la descolmatación, sino que pasa por intervenciones en la parte media y en la parte alta de la cuenca. Ese es el abordaje que vamos a tener, por eso yo me refería puntualmente al tema del trabajo integral que queremos hacer en las cuencas.
los problemas de inundaciones que tenemos en los ríos de nuestra costa norte no se van a resolver solamente con descolmataciones. Tenemos que tener un abordaje integral, sobre todo a la luz de las consecuencias que está trayendo el fenómeno de calentamiento global y la recurrencia cada vez mayor y los picos cada vez más altos en las lluvias e inundaciones en los ríos. Si me permite, congresista, con la venia de todos los congresistas, yo debería bajar al llano, pero es para sumar a las dudas del congresista Salaverry, que creo que son de muchos. En el periodo 2016 se hicieron trabajos de prevención en base a unas fichas técnicas, porque en base a eso se hacen las descolmataciones, hechas por el PCI, por el Ministerio de Agricultura en ese entonces. Pero esas fichas, definitivamente, bajo los expertos y las experiencias anteriores, han estado mal hechas. Entonces me gustaría, al menos como Piurani y seguro el congresista Salaverry, como trujillano, saber si se está basando en esas mismas fichas o son unas nuevas fichas que han tenido un criterio mucho más técnico que quizás pusieron que hicieron en el 2016, porque, bueno, yo tengo que retroceder. En el 98 se utilizaron otras fichas que soportaron mucho mayor caudales y no tuve la desgracia que tuve el 27 de marzo, ¿no? Eso es algo importante. Disculpe, congresista Salaverry, gracias por la interrupción. Qué ocurrencia, presidenta. Presidenta, yo creo que es importante que una persona que asume una responsabilidad primero realice un diagnóstico, no necesariamente de los daños generados en febrero por los desastres naturales, sino de las obras encontradas, y que pueda hacer un reporte de, digamos, cuál es la posición de esta autoridad, qué obras encontraron que estuvieron bien ejecutadas, no, porque no vaya a ser, presidenta, que después nos digan como nos han dicho con Chinchero, ¿no? Sí, pues debimos en julio nomás anular ese contrato, no sabíamos, ¿no?, que habían estos problemas, o que nos digan como Refinería Talara, el Premier, a través de los audios que todos hemos escuchado. Sí, pues no nos dimos cuenta que esto era un elefante blanco y ahora tenemos que continuar más. Por eso que era importante, y le preguntaba yo al señor de la Flor, si es que había este diagnóstico y esta evaluación, porque no se han invertido, en el gobierno del señor Humala, poco dinero. Se ha invertido 3.000 millones de soles en obras que al parecer, no lo sabemos, ¿no?, pero al parecer no han servido para nada, porque igual se han inundado todas las ciudades. Pero bueno, ya nos quedó claro que no han hecho ese estudio. Una de las cosas que nos tienen bastante preocupados, presidente, a los miembros de esta comisión, porque hemos tenido la oportunidad de conversar mientras que esperábamos 40 minutos al señor de la Flor, era si es que se van a transferir los recursos a los gobiernos regionales o a los municipios, o si la inversión va a ser ejecutada directamente por la autoridad a través de los ministerios. Porque yo me acuerdo que escuché al señor de la Flor decir en una entrevista que van a ser muy estrictos respecto a las transferencias que ellos harían, algunos gobiernos regionales o gobiernos locales, dependiendo de la ejecución del gasto del presupuesto, de lo eficiente que habrían sido en la ejecución financiera. Y lamentablemente las regiones que están inmersas en este problema de los desastres naturales, del tema de la reconstrucción, son justamente regiones que tienen bajísima ejecución de gasto en inversiones. Tumbes o Piura, 11.9% al día de hoy a las 2:30 de la tarde que he ingresado a la página de transparencia del MEF. 11.9% de ejecución de gasto en inversión la región de Piura. La Libertad, 16.10%. La Municipalidad de Trujillo, 22%. Bueno, Tumbes está un poquito más elevado, 33%, pero ya estamos en el mes de agosto. Es el colmo que estemos agosto y haya regiones con 11% de ejecución de gasto. O sea, no pueden ejecutar ni siquiera su propio presupuesto y se les va a transferir, señor de la Flor, no lo sé, usted no le da, 223 millones de soles que se ha destinado para Tumbes, por ejemplo, o 324 millones para La Libertad. Yo quiero que mi región se reconstruya, pero que se haga bien, eficientemente. Si no están en la capacidad de ejecutar presupuestos que son muchísimo más pequeños que estos, ¿cómo van a estar en capacidad de finalmente ejecutar estos montos? El otro tema que quisiera, presidenta, que nos responda el señor de la Flor es, obviamente el señor de la Flor tiene que delegar funciones porque si no es imposible que él pueda afrontar todo.
Y dentro de este proceso de delegación, tengo entendido que están nombrando algunos coordinadores regionales. Entonces, ¿cuál ha sido el criterio, más allá de un tema de confianza, del perfil técnico que se ha buscado en estos coordinadores para que puedan asumir estos trabajos de articulación interinstitucional con los gobiernos regionales, con los ministerios? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo hablo por mi región. Al señor coordinador que se le ha nombrado, que yo sepa, no tiene ningún tipo de experiencia en gestión pública. El último trabajo creo que tuvo fue que estuvo a cargo de la oficina de la encuestadora de la Universidad Antenor Orrego. Entonces, una persona con ese perfil técnico, yo no quiero desmerecer la honestidad del señor, simplemente el perfil técnico, ¿no? Va a poder, digamos, conocer, va a poder realmente empaparse, va a poder manejar temas técnicos de ingeniería, supervisar, coordinar estos temas cuando nunca ha trabajado o por lo menos no tiene una experiencia amplia en lo que es la gestión pública, en lo que es proyectos de inversión. Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿O solamente ha sido con un criterio de cargo de confianza? Nada más, Presidenta, porque ya hemos visto cómo se toman las decisiones, lamentablemente, en este gobierno, y lo hemos visto con un tema que seguramente será motivo de las preguntas que le hagamos al ministro de Vivienda la próxima semana, por ejemplo, con estos módulos que se han adjudicado y que se han comprado a dedo, sin ningún tipo de criterio de costo-beneficio. Yo no voy a hablar de corrupción ni nada de eso, Presidenta, porque no tengo los documentos ni las pruebas todavía y espero no tenerlos, espero que se haya hecho de manera transparente, pero por lo menos sin ningún criterio de costo-beneficio. Entonces, si así se van a adjudicar las obras a dedo para la reconstrucción, porque el mismo señor de la Flor nos está diciendo que hay algunos gobiernos regionales que aprovechando este nuevo sistema y esta ley se están inscribiendo, ¿no?, en este sistema. Claro, pues se están inscribiendo no solamente para hacerlo más rápido, se están inscribiendo para obviarse la licitación pública, hay que decirlo, y entregar a dedo las obras. Entonces ahí eso es muy riesgoso, pero me preocupa así cómo vamos no solamente a controlar, sino cómo nos garantiza el señor de la Flor que las decisiones que se tomen no sean pues como las decisiones de comprar casas de madera que cuestan casi igual que un módulo de techo propio, ¿no? Puntualmente, la pregunta, Presidente, para repetir, era si es que se van a transferir o no a los gobiernos regionales o si lo va a hacer directamente los ministerios o la autoridad a través de los ministerios, y si es que hay algún tipo de requisitos de perfil técnico para el nombramiento de los coordinadores regionales que se están nombrando, Presidenta. Por ahora, eso es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Salaverry. Le damos el uso de la palabra al señor Pablo de la Flor y el siguiente participante es el congresista Ceballos. Sí, en primer lugar, valga la oportunidad para disculparme si he ofendido a alguien con mi hora de llegada, pero yo fui citado a las 3:30 y llegué a las 3:28. Entonces, yo he cumplido con la hora a la que me citaron. Entonces, lamento que el congresista haya tenido que esperar 40 minutos, pero no es mi responsabilidad. Respecto de su inquietud sobre la ejecución de los gobiernos locales y regionales, debo señalar que comparto plenamente su preocupación. Importante, no obstante, señalar que la métrica de ejecución para este año puede ser un tanto injusta y sobreestimar, o mejor dicho, subestimar la capacidad de los gobiernos locales y regionales, porque este ha sido un año en el que vemos el fenómeno del Niño, que ha tenido un impacto sobre la capacidad de ejecución, porque ha retrasado muchas obras. Entonces, lo metodológicamente adecuado sería tomar los 2 años previos de ejecución y hacer una evaluación respecto de la capacidad demostrada en los 2 años previos. Esas son el tipo de evaluaciones que estamos en este momento formulando para determinar con qué autoridades vamos a trabajar. Lo ideal sería poder ejecutar con aquellos que tienen una demostrada capacidad de hacerlo, y la verdad es que también hay gobiernos regionales y hay gobiernos locales que han demostrado gran pericia y gran eficiencia. Voy a citar un ejemplo. El gobierno regional de Lima ejecuta el 92% de su presupuesto, tiene una mejor ejecución que varios ministerios. Hay alcaldes que están por arriba del 80%. Entonces, no todos los gobiernos regionales, no todos los gobiernos locales ejecutan mal. Pero sí queremos salvaguardar los intereses del Estado, asegurando que aquellos
socios con los que trabajemos tengan una demostrada capacidad de ejecución. Entonces, coincido con su preocupación, estamos precisamente haciendo esas evaluaciones en este momento, ¿no? Me permite, señor de la Flor, el congresista Salaverry quiere una interrupción. Presidente, no me ha contestado. Lo que le hemos preguntado es si ya se tomó la decisión y si es que está en evaluación, estos criterios entonces va a ser evaluar el rendimiento, digamos, a nivel de eficiencia en la ejecución del presupuesto en los 2 años anteriores, porque el tema de los desastres naturales que lo he escuchado en la Flor no es justificación, Presidenta. Hay gobiernos regionales como Lambayeque, por ejemplo, que han ejecutado 45% de su presupuesto y también han sufrido inundaciones. Eso es un tema de capacidad. Así que no sé si es que cuál va a ser el criterio. ¿Los 2 años anteriores eso? Para que me quede claro, porque no lo entendí bien. Reitero lo que le estoy señalando. Estamos evaluando cuál es el nivel de desempeño que tienen los gobiernos locales y regionales. Estamos en pleno proceso de evaluación y el plan, que como señalé al principio de mi intervención, estará listo antes del 30 de agosto, definirá cuáles serán los entes ejecutores a partir de esa evaluación. Entonces, mal haría yo en este momento en darle nombre porque todavía no hemos evacuado el plan. No sé si contesté la pregunta, congresista. Sí, no. Entonces, la otra tiene que ver con la elección de los coordinadores. A ver, este ha sido un proceso de selección muy complejo porque hemos evaluado muchísimos candidatos y básicamente queríamos un profesional competente con una trayectoria intachable, que tenga comprobados dotes de liderazgo, capacidad de interactuar con autoridades, que tuviera credenciales profesionales y académicas rigurosas, y precisamente a partir de esa evaluación es que definimos la terna de candidatos que entrevistamos y la selección final de los 3 representantes de la autoridad en las regiones. Yo comprendo que esas decisiones puedan no ser del agrado de todos, pero creo que responden a una evaluación bastante rigurosa, realizada en función de una terna bastante larga también de candidatos que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Sí, el congresista Salaverry para poder pasar al siguiente congresista, por favor. Sí, Presidenta. La rigurosidad en la selección y la de las credenciales académicas y profesionales, yo no sé dónde quedaron cuando decidieron elegir al coordinador regional de la Libertad, porque de construcción y de ingeniería y de gestión pública no tiene un día de experiencia. Sin embargo, es decisión del señor de la Flor, y si al señor de la Flor le funciona así, finalmente él responderá. Yo quería hacerle otra pregunta y finalmente, Presidenta, que se me había quedado aquí, era respecto ya específicamente a mi región y a mi ciudad, a las obras o a la intervención en la quebrada de San Ildefonso, que va a ser por obras por impuesto. ¿Esto va a ser con cargo al presupuesto del gobierno regional, con cargo al presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo o del fondo, ¿no? Porque finalmente obras por impuestos siempre luego se le descuenta algún presupuesto. Sí, para que pueda hacer las consultas y pasar al siguiente congreso. Va a ser con cargo al fondo. Perfecto, gracias. El congresista Ceballos, representante Piura. Muchas gracias. Perdón, le damos la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer la presencia también acá del señor Pablo de la Flor. Sí, efectivamente, yo tengo algunas preguntas, algunas se cruzan con los del congresista Salaverry, en el sentido que efectivamente a mí me sorprende muchísimo que no se haya hecho una evaluación clara de dónde se invirtieron cientos de millones en el caso de Piura, en el tema de prevención, unos meses antes, y se anuncie que se van a empezar a realizar distintos proyectos de descolmatación y otros, cuando hemos tenido empresas encargadas supuestamente de eso hace unos meses, y no sabemos realmente cuál ha sido el resultado del trabajo de estas empresas dentro del plan de reconstrucción con cambios, ¿no? Se supone que efectivamente tenemos que tener una clara, un claro estudio de qué pasó con esos proyectos para saber qué es lo que vamos a hacer. Pero además también me preocupa y sí me gustaría que me dijera
si en el caso, por lo menos de la región Piura, la elección del coordinador, el representante, ha tomado en cuenta la opinión de instituciones regionales, ¿no? De los colegios profesionales, del colegio de ingenieros, en fin, y si se ha conformado un equipo técnico regional